Me acompañan Romina Del Pla, diputada nacional por el FIT, y Dante Morini, concejal de Berazategui por el PRO. Si los ven, van a tener a la izquierda de la pantalla, a la izquierda, como corresponde, y la derecha del otro lado. Romina, lo primero que quiero preguntarte es, bueno, ¿hasta dónde pensás que va a seguir escalando esta pelea con los gobernadores, que aparte ya van todos en la misma bolsa? Mirá, yo creo que está lejos de estar saldada. Me sorprendieron algunas notas de hoy que dicen que los gobernadores pusieron el freno a la pelea, porque en realidad lo que están haciendo es sentarse sobre un fallo judicial favorable. O sea que en ese sentido no es que han retrocedido en sus reclamos. Pero hay que dejar claro que esta pelea es por una caja que no es para beneficiar al conjunto de la población de cada provincia, sino que tiene que ver con los lobbies de los sectores empresarios a los que cada gobernador representa, ¿no? Digo, porque alguno ha pintado algún gobernador casi como si fuera el Che Guevara, no, nada más lejano. Pero sí, lo que está claro es que hay una fractura muy importante en ese intento de imponer un ajuste echando mano a todo tipo de cajas, porque hay una situación que es muy compleja también en las provincias. Entonces, en ese punto yo quiero recordar que antes de la crisis del 2001, sí, vino precedida esa crisis de un montón de crisis provinciales, donde fueron cayendo de a una las provincias, y cuando uno empieza a escuchar cuasimoneda de acá, sí, endeudamiento del otro lado, autorización para endeudar la provincia aquella y demás, bueno, uno enseguida recuerda parte de las situaciones que llevaron a la crisis del 2001. Entonces, todo tiene un límite. Milei puede mentir que tiene un déficit cero en el mes de enero sobre la base de que no hace las transferencias, de que no cumple con distintos pagos y de que está llevando al paroxismo el plan licuadora y motosierra. Pero sí, eso tiene límites insalvables, que es la posibilidad de que la población siga absorbiendo más ajustes. Entonces, acá hay una situación que creo que se va agudizando a medida que pasan los días, sí, que es que el supuesto éxito económico en la macroeconomía es mentira. No han resuelto el problema ni del déficit fiscal, es mentira que no emiten, es muy llamativo. Dice que va a mandar una ley al Congreso para meter presos a quienes emitan, sí, y ellos no paran de emitir para sostener el bono de los exportadores. Es mentira que el Banco Central ha dejado de emitir. Emiten a lo loco. Entonces, hay una situación que más tarde o más temprano va a encontrar su punto de eclosión, y que yo entiendo que la población no soporta un ajuste más, y que esto que estamos viendo de medidas de fuerza, distintos sectores, la docencia, los aeronáuticos, los ferroviarios y demás, además sobre una situación donde... de paso están de paro hoy. Hoy mismo, donde además el gobierno, digamos, otra vez en una situación bastante extraña, pero vemos que no está utilizando el mecanismo de la conciliación obligatoria para, por ejemplo, permitir que haya negociaciones y demás. En el caso de los aeronáuticos habían llegado a un acuerdo de un aumento bastante flojo, digamos, bastante modesto, y sí, sin embargo Economía lo desautorizó. Creo que esta idea de tirar nafta al fuego, a ver si todo un sector lo sigue sosteniendo en su ajuste, tiene el límite de hasta el momento en que hasta los que lo apoyan no sí, pueden subir el colectivo y no pueden pagar las tarifas o la canasta escolar para que los chicos vayan a la escuela. Bien. Dante, ¿cómo ves vos hasta ahora la gestión de Javier Milei? Entiendo que es un gobierno que lleva 60 días, que obviamente el gobierno planteó claramente: necesito esta caja de herramientas, lo envió al Congreso, el Congreso no le dio las herramientas necesarias. No podemos de repente, la Argentina no salió de un repollo hace 60 días, o sea, esto es el resultado claramente del gobierno anterior. Javier Milei no era la primera opción de Juntos por el Cambio, nuestra candidata era Patricia Bullrich, y nosotros en un balotaje en donde quedaron solo 2 opciones, elegimos apoyar al cambio, porque la ciudadanía fue la primera que nos enseñó que se venía un cambio muy distinto, porque no debemos olvidar la legitimidad democrática y en las urnas que tuvo este gobierno, más allá de que nos guste o no la forma que está aplicando en la economía, que por supuesto que nos afecta al bolsillo a todos. Entiendo que es un gobierno muy nuevo. De repente me asombra que la CGT y los sindicatos todos estuvieron dormidos 4 años y se despertaron ahora. Me asombra
cómo los sindicatos manifiestan representar a los trabajadores cuando en la Argentina lamentablemente tenemos 6 millones de trabajadores registrados. O sea, claramente, más allá de que sea abogado, conozco las leyes laborales, todo lo que mejoró Argentina con la ley de contrato del trabajo, todo, lamentablemente es una ley que no contiene a los trabajadores y que la mayoría de los trabajadores están en su casa. Romina, la ley Ómnibus fracasó. Ahora que arrancan las sesiones ordinarias, ¿vos pensás que la van a tratar de meter? ¿Tiene chance de pasar o no pasa? No, yo creo que van a intentar hacer lo que de algún modo le vinieron reclamando los bloques amigables, ¿no? Los bloques de la oposición colaboracionista, que le dieron los votos en general a la ley, sí. Que es que mande por partes algunos capítulos, porque, por ejemplo, hay muchos sectores de los distintos bloques patronales que están de acuerdo, por ejemplo, en avanzar con la reforma laboral para quitarle derechos a la población trabajadora. La licuadora ya es una reforma laboral en sí misma. Por supuesto, pero bueno, llevar a esta situación de que todo el trabajador precarizado, digamos, esta situación de cantidad de trabajadores precarizados que hay en Argentina pasa a ser las generales de la ley, la libertad del despido sin ningún tipo de límite, la prohibición del derecho de huelga, la esencialidad educativa para contra los docentes, no para defender la educación y mandar los presupuestos que corresponden, sino para que poder hacer los recortes y que los docentes no podamos salir a defender la educación y nuestro salario. Entonces es todo un combo que todo un sector estaría dispuesto a votarle. Yo creo que entró en crisis, además de por un proceso de movilización cada vez más creciente y el desastre de la represión de Patricia Bullrich con su protocolo antipiquetes y antiprotesta, que se ha demostrado que es para reprimir hasta la gente que está arriba de una vereda, sí. Pero también por los choques, por la caja entre distintos sectores. Entonces me parece que lo más probable es que manden de a capítulos, ¿no? Sí. Algunos de los proyectos, pero yo creo que ha quedado una situación muy dañada. Entonces lo primero que tienen que hacer es tratar de reconstruir los lazos con los sectores que estaban dispuestos a apoyarlo, no con nosotros, que desde el minuto cero por supuesto somos opositores a este gobierno, como lo fuimos al gobierno de Alberto y de Cristina y como lo fuimos al gobierno de Macri. Podemos seguir hacia atrás, o sea que a nosotros nadie nos puede plantear que no hemos hecho los reclamos frente a los ajustes que hizo el gobierno del Frente de Todos, como previamente hizo el gobierno de Macri. Nos hemos movilizado, hemos rechazado los ajustes de todos los gobiernos, pero está claro que... Sí, de hecho recuerdo el sindicato del neumático, que es uno de los sindicatos justamente que tienen una dirigencia de izquierda que tuvo una posición muy firme en el gobierno de Massa. Dante, ¿vos pensás que el protocolo antipiquete de Bullrich es excesivo? ¿Pensás que es un éxito? ¿Qué consideras? No, lo que creo es que la gente claramente al votar el cambio está cansada de los cortes sistemáticos, está cansada. El protocolo antipiquete viene a ordenar, o sea, los derechos no son absolutos, sino que son reglamentados, son derechos que tienen leyes que lo reglamentan. La cuestión del Ministerio de Seguridad de alguna forma organizó la forma de que se debe manifestar, que se debe protestar y que se debe ejercer ese derecho, que es un derecho constitucional también. Lo que pasa es que no hay derechos que tienen que sobrepasar, el límite es el derecho del tercero. La gente está cansada de que te corten la 9 de julio, la gente está cansada de no llegar a la UBA, la gente está cansada de no llegar a los lugares de trabajo. Me parece que si avanzamos a darles derechos, por ejemplo, tomando lo que decía Romina, de los trabajadores, yo creo que si tenés tan solo 6 millones de trabajadores registrados, te queda una universalidad de trabajadores sin ningún derecho. Entonces me parece que avanzar en darle derechos a los nuevos trabajadores y generar políticas para darle empleo sería un avance para la Argentina. Por ejemplo, recién mencionabas que se van a sustituir los planes sociales. Sí. Eso se avanza a tratar de meter gente en el empleo registrado. O sea, hoy tenemos gente que está sin ningún derecho. La gente votó cambios profundos en la Argentina. La gente votó basta de los amigues de la Cámpora, que compras un 0 kilómetro y pagás impuestos que te lleva 4 funcionarios de la Cámpora en el 0 kilómetro. La gente votó esto. Ahora, Dante, vos muy bien decías que los derechos no son absolutos y son relativos. Pero ¿por qué motivo el gobierno no aplica en este caso un derecho constitucional que es para evitar la paralización en este caso del paro aeronavegante? ¿Por qué no utiliza la herramienta constitucional que es el llamado a la conciliación obligatoria? ¿Sabés por qué motivo? Porque justamente se trata de derechos que no son absolutos, son relativos. En primer lugar, no represento al Ministerio de Trabajo ni al Gobierno Nacional. No, pero soy concejal de una ciudad. Sí, debería ser. Claro, por supuesto. Y además soy el presidente del bloque Juntos por el Cambio, no soy de La Libertad Avanza.
entiendo que serán políticas que está llevando adelante este gobierno. Para nosotros, desde Juntos por el Cambio, había que darle las herramientas necesarias al gobierno para poder desarrollar las políticas que necesitaba. Romina, ¿vos qué pensás respecto de este nuevo formato de planes? ¿Pensás que van a generar más empleo, que son una herramienta de presión para los beneficiarios? Mira, yo creo que todos los gobiernos han planteado que iban a transformar los planes en empleo. Todos han fracasado, por la sencilla razón de que no hay esos puestos de empleo. Al contrario, ojalá cuando se hablara de reforma laboral se hablara de dotar de derechos al trabajador precarizado. Nosotros de hecho hemos presentado muchos proyectos para el pase a planta y para que entren bajo convenio todos los trabajadores que hoy están fuera de los convenios, y justamente si ha surgido el movimiento piquetero ha sido porque muchos de los sindicatos no han atendido ni han dado cuenta de la situación de sus despedidos y por eso tuvieron que organizarse por fuera, pero justamente el punto es que no es para eso la reforma laboral. La reforma laboral es para quitarle derechos a los que hoy los tienen, y por eso creo que lo que augura de poder avanzar en aplicar esas medidas es más desocupación, más precarización y más dificultades. Por lo tanto, está difícil que puedan convertir esos planes de empleo en empleo genuino cuando vos ves que Acindar acaba de suspender por un mes el funcionamiento de sus 4 plantas, cuando hay, por ejemplo, conocidos personas que hacen remates y subastas que denuncian o que alertan de que lo que están recibiendo es cantidad de pymes que están rematando sus maquinarias porque van a cerrar y con eso pagan las indemnizaciones y chau. Entonces, lejos de haber un avance económico, una reactivación económica, con la paralización de la obra pública, con este plan licuadora y demás, lo que tenemos es un retroceso y una recesión económica. Entonces, yo creo que es muy difícil que efectivamente logren convertir en trabajo genuino, que es lo que todos los compañeros de todas las organizaciones vienen reclamando. Quiero ser clara. Sí. Nadie quiere vivir de un plan, quieren vivir de trabajar, y de trabajo genuino ha sido el gran reclamo. Lo que yo creo que lo que están intentando es licuar los ingresos para de lo que hoy es un plan social, por eso lo desenganchan del ya magrísimo salario mínimo vital y móvil, y por otro lado, en esa licuación del ingreso, tratar de ir buscando los mecanismos para reducir la cantidad de planes. Ahora, eso choca con una realidad. La realidad es que no están mandando el dinero a los comedores populares, que son los que alimentan a millones de personas en este país. La realidad es que si no crean esos empleos, que creo que no van a tener mecanismos para crearlos como resultado de esta crisis económica más general que se sigue desarrollando, en un momento van a tener que resolver si lo que quieren es un ejército de hambrientos saliendo nuevamente a la calle porque no tienen ni qué comer, o van a tener que resolver seguir sosteniendo con planes a todo un conjunto de personas, porque no hemos visto que ni este gobierno, ni el anterior hayan generado esos lugares de trabajo. Ahora, yo quiero decir una cosa en relación... De hecho, recuerdo haber oído más de una vez a Luis de Lía mencionando que en el único momento que se pudieron, digamos, reducir los planes fue en el gobierno de Néstor Kirchner, porque efectivamente se crearon puestos de trabajo. Sí, en su mayoría precarios, pero efectivamente hubo muchísimas personas que obtuvieron otro método de supervivencia, y los planes efectivamente se redujeron durante todo un periodo, pero nunca llegaron a cero porque nunca se resolvió del todo esta situación de retroceso en la situación laboral. Pero yo quería decir algo en relación a lo que planteó acá Dante. El protocolo antipiquete no ordenó nada. El protocolo antipiquete, de la manera que fue implementado por las fuerzas federales frente al Congreso en el tratamiento de la ley ómnibus, lo que generó fueron 35 trabajadores de prensa con heridas, algunas muy graves, heridas a los manifestantes, desde jubilados hasta un asesor del diputado Vilca, al que le sacaron un ojo por una represión absolutamente brutal, y efectivamente no es ningún orden impedir una protesta que, como en todos los casos en nuestro país, se abre paso porque los ataques son muy serios. Por eso han fracasado hasta ahora en la aplicación de este protocolo, y se ha visto
que lo que sí ha ganado Patricia Bullrich es una cantidad de denuncias de organizaciones que velan por los derechos humanos, entre ellos el Comité Argentino contra la Tortura, que es un organismo que reporta a Naciones Unidas. Se ha ganado una serie de denuncias muy serias, con material, con investigaciones y con todos los hechos que han ocurrido, porque han violentado tratados internacionales, se han violentado no solo la Constitución, sino tratados internacionales y todo tipo de leyes, con lo cual creo que lo mejor puede hacer Patricia Bullrich es guardar ese protocolo en un cajón y permitir que la gente proteste, siempre por supuesto como corresponde, de manera pacífica, que como siempre lo hacemos, por lo menos de nuestro lado, y en ese sentido queda claro que las víctimas de un ajuste de esta magnitud no entran en una vereda. Claramente. Dante, el conflicto con Chubut abrió una grieta interna dentro del PRO, porque el comunicado que hace Bullrich, digamos, cuestiona incluso al propio Mauricio Macri, cosa que no había sucedido hasta ahora nunca. Sí, en primer lugar déjame agregar una pequeña cosa que voy a disentir con Romina. Las reformas laborales, en realidad, ningún juez laboral en la Argentina permitiría una aplicación retroactiva de una reforma laboral que perjudique los derechos adquiridos de un trabajador. En todo caso, las reformas laborales serían para que nuevos trabajadores se incorporen y estos trabajadores tendrían los nuevos derechos de esta nueva ley o legislación. Sí, ese es el principio de progresividad por supuesto, el cual... además que el indubio pro-operario... Quiero decir que ese criterio no rige para este gobierno. Lo digo con un hecho muy sencillo. Déjame, yo no te interrumpí, pero te quiero, digo, de buena manera, te quiero decir que yo entiendo eso que vos planteas, pero este gobierno no respeta el criterio de no regresividad y ha planteado varias medidas en sus proyectos que retroceden en derechos adquiridos. Pero nosotros tenemos tres poderes en la Argentina y siempre el control de constitucionalidad lo va a terminar siendo el Poder Judicial. Y en definitiva tenemos el fuero laboral y el último que va a interpretar la cuestión va a ser la Corte. Que de hecho tenemos 6 millones de trabajadores registrados solamente en Argentina. Entonces, la universalidad de trabajadores que están sin registración no tienen ningún derecho. Para esos nuevos trabajadores podría haber una legislación nueva que los incorpore al sistema laboral y empezarían a tener algunos derechos. Bueno, y podríamos también incorporarlo para que tengan todos los derechos. ¿Qué tal? Sería mejor. Y con respecto a lo que se dijo recién sobre desarrollo y los comedores, la Secretaría que hoy es Secretaría, no Ministerio de Desarrollo Social, que está a cargo de Pablo de la Torre, ya comenzó, para terminar con la joda, el despilfarro del entongue que había con todos los proveedores, comenzó a firmar convenios para que Cáritas, los comedores de las iglesias evangelistas, asociaciones civiles, ONG que tengan personería jurídica, quit, y que puedan rendir cuenta después de lo que compran con lo que reciben subsidio, ya se avanzó en la firma de estos convenios. O sea, se está ejecutando ese presupuesto hoy en día. Y con respecto a lo que me decías del tema del PRO, el PRO está pasando claramente por una cuestión de crisis que es más grande que es de Juntos por el Cambio. O sea, bueno, es que hasta ahora el PRO no había mostrado ningún tipo de disenso más allá de la posición de Rodríguez Larreta, que claramente decía el camino es el diálogo, no es la confrontación, etcétera, y que de alguna manera terminó corriéndose a un costado, ¿sí? Sí, yo creo que además estaban todos en una misma línea, hasta ahora. Sí, yo creo que se viene una reconfiguración claramente. Va a haber algún sector que va a quedar aliado al gobierno y va a haber otro sector que en realidad no sé bien qué posición va a tomar. Me parece que hoy no es bueno y obviamente no es sano que el gobierno tenga este enfrentamiento con los gobernadores. En esto tengo que obviamente coincido plenamente con Romina, que es una cuestión, digamos, que hoy las provincias que tienen obviamente un gobernador la misma legitimidad de un presidente electo tengan este enfrentamiento y además tan violento, ¿no? Me parece que eso no es bueno. La Corte ya dio un claro mensaje, habrá que cumplir la sentencia de la Corte y buscar con los gobernadores el consenso necesario, sí, para ir llevando al Congreso las medidas que necesita este gobierno, porque claramente necesita herramientas para gobernar y a tan solo 60 días, como hoy comenzaba la exposición, es imposible que no le demos las herramientas que necesita. Bien. Romina, ¿vos pensás que el Congreso le va a dar las herramientas que necesita el gobierno
porque en principio yo presumo que él los votos de la izquierda y los de Unión por la Patria no los tiene. Mira, ahora hay un primer tema que es el tratamiento del DNU. El DNU tiene que tratarse. La vicepresidenta, otra que está a tiro de denuncia y de juicio político, porque ya van 3 distintos sectores de los senadores que le están pidiendo la convocatoria de una sesión especial para tratar el DNU y no lo hace. Ya no solo los de Unión por la Patria, sino que habrá una cantidad de senadores provinciales. Si ustedes ven distintas notas periodísticas, todas dan cuenta que no sabe ya cómo escaparse de un incumplimiento flagrante del reglamento interno de la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque sabe que ahora, si antes no sabían si reunían los votos para rechazar el DNU en el Senado, ahora ya saben fehacientemente de que sí, de que están esos votos y de que, es más, sobrarían. Por lo tanto, la convocatoria de una sesión implicaría el rechazo, al menos de una de las cámaras, de la totalidad de este DNU, que es realmente un intento de una reorganización económica, social, política, para convertir al presidente en un árbitro por encima de todo, que no corresponde y que es claramente inconstitucional, porque por supuesto dan por tierra con todo tipo de criterio normativo incluso en el país. Por eso no se puede solamente apelar a que en todo caso un juez finalmente ponga un freno a semejantes atropellos, porque en realidad todas las medidas que toman son bastante reñidas con principios bastante elementales. Entonces, este es un primer tema. El segundo tema es que luego tendrá que reunirse diputados también en ese sentido. Y bueno, veremos qué plantean en relación a los proyectos que envían a partir del 1 de marzo. Yo ya creo que esta historia de armar este show, de poner la sesión legislativa y el discurso a las 9 de la noche y demás en busca de prime time, yo escuché 40 puntos de rating. Yo le diría al presidente que si quiere rating, que se anote en Gran Hermano, con eso alcanzaría, sería suficiente, y que se dediquen, en lugar de semejante show, a por lo menos tratar de ordenar algunas cosas elementales, como por ejemplo garantizar la comida a los comedores. Porque quiero decir lo siguiente: todos esos convenios que está firmando Pablo de la Torre, que mencionaba el concejal, con Cáritas, Asiera y alguna otra iglesia, es una porción ínfima de los 45.000 comedores populares que hay en el país, ínfima. Y encima, esta idea de que le van a dar la plata a los comedores es un problema muy grave para muchos de los comedores. ¿Por qué? Porque tener que cargar a los que están poniendo en marcha, las compañeras que ponen en marcha un comedor, con todo el esfuerzo y demás, que son aparte las que cobran muchos de esos planes potenciar, que ahora van a quedar devaluados y demás, ponerle encima la responsabilidad de tener que ir a hacer compras, de recibir efectivo en lugar de recibir la mercadería, que bueno, es más, aparte es hasta más claro y más transparente, por lo menos desde el punto de vista de quien gestiona un comedor. Después, quien hace la licitación será problema de esos funcionarios, pero desde el punto de vista de la recepción de la mercadería y demás, para la gente que tiene que trabajar en un comedor es mucho más transparente y le quita una responsabilidad que encima se va a colocar sobre las espaldas de quien se está encargando de darle de comer a otras personas, porque el Estado no lo hace. Realmente es muy serio. Por eso llevo una jornada de solidaria, de recolección de alimentos, de recolección de útiles y demás, que fue muy exitosa, porque un sector muy importante de la población, incluso de votantes de este gobierno, entienden que los han estafado, que la casta está en el gobierno, está en el gabinete, está haciendo negocios, mientras que a los que ajustan es a los trabajadores, a los jubilados y demás. Perfecto. El tiempo en tele es tirano, tenemos que irnos a un corte, les agradezco muchísimo. Gracias. Romina, Dante, gracias por venir.